Bienvenidos a El Dulce Veneno de la Novela Negra, este espacio radial donde semana a semana recorremos las mejores páginas de la literatura policial. Tengo un pronunciado interés en conocer más acerca de la novela negra italiana. Tal vez porque en ese país hay algunos escritores y escritoras que me gustan mucho. De manera espontánea me aparecen los nombres de Andrea Camilleri, Valerio Varesi, Cristina Rava, Roberto Constantini. Por eso suelo encarar las novelas policiales de ese origen con la expectativa de sumar nuevos integrantes a mi panteón literario particular. En los tiempos en que comenzaba a conocer el género negro, a mediados de los 80, no abundaban los autores italianos publicados en castellano, con excepción de Giorgio Cervanenko y Leonardo Sciascia. Tengo la impresión de que la aparición de las novelas del comisario Montalbano despertaron el interés de los lectores y escritores y que a partir de su influencia el género negro creció y se multiplicó en ese país. Lamentablemente sigue siendo escasa la oferta de novela negra italiana en castellano. Para mencionar dos ejemplos, hasta donde yo sé, solo se han editado 3 de las novelas del extraordinario Valerio Varesi y 2 de ellas nunca las pude conseguir. Otra ausencia es la del amigo Giorgio Valario, aunque tengo la esperanza de poder disfrutar algún día de la lectura de sus libros. Mientras tanto, sigue intacta mi avidez. A veces me decepciona, pero muchas otras mi pasión se ve recompensada. Por eso, hoy voy a dedicar este capítulo y el siguiente del programa a la novela negra italiana. Sin extenderlos más, en este capítulo 116 del Dulce Veneno de la Novela Negra, vamos a compartir mis lecturas de 2 escritores que comenzaron su carrera literaria a mediados de la década del 90, aunque fueron editados en castellano relativamente recientemente. Santo Piacese y Massimo Carlotto. Pero este es el momento adecuado para que nuestro operador, Sergio Reynoso, nos ponga el primer tema musical.
Escuchábamos Angustia por Paolo Fresu y Omar Sosa. Al piano Omar Sosa, en trompeta y fliscorno Paolo Fresu, en cello el gran Jacques Morellenbaum y en batería Pablo Cruz. Le Breton. ¿No fue él quien dijo que una historia bien ordenada debería comenzar por el nacimiento del protagonista? En mi caso, olvidadlo. No solo porque no está claro que yo sea el protagonista de esta historia, sino también por evitar sobresaltos a una o dos personas que temen la parte del cuaderno de bitácora que he escrito después de cargar con zumo de limón mi pluma Omas que me regalaron en la confirmación. Si necesitáis un protagonista, bueno, digamos que lo es el tiempo entendido como weather, of course. Ante todo porque soy un meteorópata terminal, pero también porque en definitiva la historia comienza con una ráfaga de siroco, que es a la vez la parte dramática y la parte cómica del tiempo atmosférico. ¿O es que Dios, al insuflar la vida en el Adán de barro, no la sopló desde el sureste? Así que el siroco nació antes que Adán. El Génesis no lo menciona, era demasiado evidente. Y si no lo entendéis al atardecer, cuando el aire está sereno, ni frío ni caliente, y se os pone de punta el vello de los brazos, que hasta parece que crepita, si no atendéis a los ruidos que os llegan desde más lejos, si no os dice nada el color violeta de las montañas y el oro que gotea de las piedras de la catedral, si os dan igual las andanadas de rojo rubí que os dispara el sol por detrás de las agujas de San Doménico, si por lo tanto no comprendéis que está acercándose, eso quiere decir que sois forasteros. No es grave. Vosotros no tenéis la culpa, cada cual vive donde puede, pero el día siguiente será para vosotros la hoguera, el infierno, el apocalipsis. El psicóroco africano os golpeará con dureza, nos dará un respiro. Yo he nacido aquí, también vivo aquí, está claro. Sin embargo, aquel domingo por la tarde debía de tener la cabeza perdida, quién sabe dónde. De otro modo, una vez olfateado el aire, me habría largado directamente al campo, a la casa de mi hermana, donde soy huésped permanente cada vez que se me va la olla. Y el sábado por la mañana no me habría metido en el coche a 60 grados, lo garantizo, para encerrarme en aquel agujero de departamento con el propósito de enderezarle las piernas a un trabajo que no iba a ninguna parte. Y mejor habría sido, para mí quiero decir, desde luego no para el pobre Raffaele Montalbani, ya que más que muerto, y balanceándose del ficus antes de que yo llegara. Sin embargo, aquí estoy, con el cerebro asfaltado de alquitrán, boqueando y yendo y viniendo entre la máquina del hielo y mi despacho del Jardín Botánico Municipal, cruz y delicia de este departamento de bioquímica aplicada de la Universidad de esta nuestra felicísima ciudad de Palermo, que todo lo tritura, lo absorbe y lo metaboliza. Cuando sopla el siroco, se oye al león. No son las voces de la sabana que llegan desde las costas del África empujadas por el viento del sur. No exageremos. El hecho es que al fondo del jardín, en el borde sur, justo debajo de la tapia, hay una jaula con un león dentro. Un león viejo y extenuado que no ha visto África ni en pintura. Estoy seguro de que lo metieron en una jaula sobre todo para protegerlo a él del mundo exterior y no viceversa. Vaya usted a saber qué se le pasa por la cabeza con el siroco. Quizá también pierda la chaveta, como todos, o puede que solo él note los olores que el viento trae consigo de África y que el Mediterráneo no consigo disipar del todo. Tanto si es
por eso, como si se debe a una alquimia genética que se me escapa, sucede que cuando sopla el siroco, el león ruge, que es un gusto. Y si acercáis a las ventanas y miráis las washingtonias que sobresalen y ondean por encima de las choricias y los setos de mirto, la ilusión de estar en África es total. Yo sé que en la sabana no se encuentran washingtonias ni a la venta, pero lo que cuenta es la ilusión. Especialmente para mí, que jamás he estado en África. Este es el inicio de Asesinato en el Jardín Botánico de Santo Piacese. A mi entender, una de las voces más originales de la novela negra italiana, al menos de la que se ha publicado en castellano. El protagonista, Lorenzo Lamarca, es un biólogo que a mediados de los 90, cuando transcurre la novela, trabaja como investigador en el Instituto de Biología Aplicada que tiene su sede dentro del Jardín Botánico Municipal de Palermo, Sicilia. Una mañana, mientras sopla el siroco, un viento caliente que llega desde África se asoma a la ventana al escuchar el rugido del león que vive en el parque y divisa entre la vegetación algo inusual, un cuerpo humano que parece colgar de uno de los árboles. Inmediatamente se comunica con el comisario Vittorio Spotorno. Ambos mantienen una amistad que se remonta a los tiempos en que los dos eran jóvenes universitarios. En ese entonces, Lorenzo participaba del movimiento estudiantil de izquierda que se expandió por Europa luego del Mayo francés del 68 y que llegó a Sicilia en 1971. Por supuesto que el futuro policía no tenía nada que ver con la política, era solo un estudiante modelo de derecho. Pero la amistad entre ambos se mantiene desde entonces. Efectivamente, del árbol cuelga un cadáver aparentemente ahorcado. Se trata de otro amigo del protagonista, Raffaele Montalbani, al que Lorenzo no ve hace varios años desde que se fue a vivir a Estados Unidos. Raffaele había llegado a Palermo junto a su novia norteamericana con intención de casarse y el testigo de la boda iba a ser Lorenzo. Claro que él no lo sabía en el momento de descubrir el cadáver, ya que su amigo se lo anunció en una carta que el biólogo recibió después de la muerte de Rafael. La situación se hace aún más endogámica cuando llega la forense encargada del caso, Michelle Laurent, una mujer con la que Lorenzo mantuvo en el pasado un vínculo amoroso y por la que aún conserva fuertes sentimientos. Digo endogámico ya que el ahorcado, el ámbito donde se produjo la muerte, el policía a cargo de la investigación y la forense están estrechamente vinculados al protagonista. Lorenzo no cree que Rafael se haya suicidado. Las características del ahorcamiento y la feliz etapa en la vida que atravesaba su amigo no le dejan dudas. No les voy a contar más del argumento, pero sí voy a compartir con ustedes, queridas y queridos oyentes, algunas características de este libro que me parecen más que interesantes. Pero eso será luego del próximo tema musical. Por favor, Sergio Reynoso.
Paolo Fresu hacía Bella Ciao. Antes de la música les decía que quería contarles acerca de algunas características del libro que lo hacen muy atractivo. Ante todo, un protagonista típico, un científico de alrededor de 45 años que se dedica a la investigación y la docencia y que, aunque no desarrolla ninguna actividad política, no ha renegado de sus ideales del pasado. Aún mantiene una mirada crítica e irónica sobre la realidad que lo rodea e inclusive sobre sí mismo. Parezco demasiado bilioso y cargado de prejuicios para ser un ex 68ista culto, inteligente, refinado y consciente de sí mismo. Bueno, es mi lado Dr. Jekyll. En la vertiente Mr. Hyde existe un sureño con sentido del humor, pasional, visceral y vengativo. Y nunca permito que mi reconocida ecuanimidad interfiera en mis sólidos prejuicios. Va en ello mi equilibrio psicofísico. Como si fuera un recordatorio personal para la marca de su pasado político, el cartel de la calle donde está el jardín botánico, Vía Medina Sidonia, tiene inscripto encima con pintura roja desde 1971 otro nombre, Vía Charlie Marx. Lorenzo vive solo y tiene un refinado gusto musical. Destaco este aspecto porque sus gustos musicales coinciden con los míos: jazz, música clásica y algo de blues y rock. Miles Davis, Chet Baker, Billie Holiday, Debussy y Tom Waits están entre sus favoritos. Es un amante del buen cine, en particular de Truffaut y el cine negro clásico norteamericano, y tiene una extensa cultura literaria que incluye lecturas de Ed McBain y Vázquez Montalbán. Pero esto sería solo anecdótico si no fuera porque está presente de manera constante en el extraordinario monólogo interior y en los afilados diálogos del protagonista. La escritura de la novela tiene características inusuales para el género, porque narrada en primera persona refleja el complejo pensamiento del personaje nada lineal. Fuera había una luz de Day After y un cielo bajo que fagocitaba la cima del monte Grifone. Yo sentía la caja craneal atestada de pensamientos fijos, calcificados en forma de estalactitas de palabras, un precursor del pensamiento fósil. Como les contaba, se destaca en su aguda mirada de la realidad el humor irónico del protagonista. En el centro
Hasta hace poco había una tienda tras otra de lujo y de superlujo. Según los tantanes indígenas, algunas eran de ciclo continuo, gasto, inversión y reciclaje de las trabajadas narcoliras. Todavía hoy, con un poco de práctica, no resulta difícil reconocer las narcoliras. Las localizáis en la mirada de los mal encarados que os contemplan con gesto desafiante, los cuales, a caballo de un pedazo de moto que se asemeja a un acorazado, parecen dispuestos a espachurraros contra las aceras de Mondelo si no os apartáis a toda prisa. Las reconoceréis en las cadenas de oro que llevan al cuello y en los Rolex que derrocan la dictadura de los Watch en sus muñecas, así como en los vórtices de firmas nobles juntadas entre cascos, gafas, cazadora, t-shirt, zapatos y quién sabe qué más, por hablar de lo que se ve. Las reconoceréis juntos a sus mujeres, que se apean forradas de pieles de los Mercedes flamantes y que a lo mejor firman haciendo una cruz. Como alternativa queda el cálculo estadístico. Los sociólogos han calculado con precisión absoluta, hasta la sexta cifra decimal, el porcentaje de hombres de la especie mafiosa que anida entre los ciudadanos normales. 1 cada 50, algo. ¿Cuántos sociólogos me han metido en el paquete al cruzarse conmigo? ¿Y con cuántos mafiosos me he topado estocásticamente durante la caminata? Para quitarme el antojo, comencé a contar. El número 51 era un taponcito insignificante en los 60, vestido de gris. Los más peligrosos. Ensayé una mirada cargada de desprecio. Me miró receloso. Después de cruzarnos, me giré para continuar mirándolo. Él también se dio vuelta y enseguida aceleró el paso. Lorenzo Lamarca, el terror de la Cosa Nostra. Santo Piazzese escribió 4 libros del ciclo Lorenzo Lamarca, aunque en el tercero el protagonista es el comisario Vittorio Spotorno, y el cuarto es una precuela que transcurre en sus tiempos estudiantiles. Hasta donde yo sé, en castellano se editaron solo 2, Asesinato en el Jardín Botánico y La doble vida de Monsieur Laurent. Te llevo yo, me viene de paso, le había dicho a Spotorno, y no me venía de paso en absoluto. Las frases de apariencia más inocua son las que ocultan en su interior las bombas de relojería más traicioneras. Pero será mejor que, antes de continuar con la historia del muerto asesinado, de la ugro fineza, de la viuda alegre y todo lo demás, cuente por qué me encontraba en la casa del señor comisario. La verdad es siempre revolucionaria, según dicen, incluida la verdad meteorológica. La cuestión es que había rayos y truenos y lluvia y un pedrisco rabioso que pegaba contra los cristales y que, puntual como una némesis borrascosa, estaba también el consabido apagón de Lamarca en él, que en Palermo se sabe cuándo empieza. Así que era una noche oscura y tormentosa. ¿Qué puedo hacer? Oscura como boca de lobo y tormentosa sin remedio. Y yo estaba desconcertado. Era un desconcierto existencial, propio de un otoño de verdad, no de esas metáforas otoñales de la vida que nos afligen el año entero por culpa de las estrofas de los más depravados cantautores marxistas neoprevertianos. Estábamos en octubre, y desde la llegada de la Segunda República el otoño me reserva un octubre desconcertado. Les leí el comienzo de La doble vida de Monsieur Laurent, la segunda novela de Santo Piazzese. La aparición del cuerpo de un anticuario asesinado es el punto de partida de una investigación policial que señala como
probable culpable al padre de una mujer con la que Lorenzo mantiene una relación amorosa. El libro mantiene los personajes y el atractivo estilo de escritura del primero, aunque la trama es aún más interesante. Algunos datos sobre el autor. Santo Piacese nació en Palermo en 1948. Es licenciado en biología y trabajó como investigador en la Universidad de Palermo. El autor se define a sí mismo como un biólogo prestado a la escritura. Presenta algunos rasgos en común y algunas diferencias con su personaje, Lorenzo Lamarca. Tengo la misma ironía, los mismos gustos culturales y los dos somos meteoropáticos terminales. Nuestro humor depende del clima. Ahí se acaban los parecidos, dijo el autor en una entrevista. Algunos suponen que su escritura estuvo influenciada por otro gran escritor siciliano, Andrea Camilleri, ya que dos de los personajes de su primera novela llevan el apellido Montalbano, pero él lo desmiente. Cuenta que cuando escribió su primera novela aún no había leído a Camilleri y que, al igual que él, el apellido de sus personajes homenajea al novelista español Manuel Vázquez Montalbán, al que ambos admiran. Queridas y queridos oyentes, después de la pausa, continuaremos con este capítulo 116 del Dulce Veneno de la Novela Negra, dedicado a dos escritores italianos. Viví el 2022 con la radio. Más información, más música. Disfrutá la nueva programación con todos los temas: educación, cultura, deporte, salud, política, y conocé las novedades de la región. Este año escuchá Mestiza, la radio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, FM 88.5 y radio.unag.edu.ar. Aruna presenta Reporte Federal de Noticias. Reporte Federal de Noticias. Un recorrido por cada región para conocer lo que pasa en toda la Argentina. Escúchalo de lunes a viernes a las 14 por Mestiza, la radio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. El Honorable Consejo Deliberante de Florencio Varela los invita a las sesiones ordinarias que se desarrollan los primeros y los terceros jueves de cada mes a las 8:30 de la mañana en el recinto ubicado en Avenida Calchaquí y Sargento Cabral. Consultas de lunes a viernes de 8 a 16 a los teléfonos 4275-0689 y 4275-6689. Escalera a la Nada, otro programa de rock. Con Ani Ginoy, los miércoles a las 19 por Mestiza, la radio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Las voces de la guerra a 40 años de Malvinas, con Daniel Simcha, los jueves a las 19 por FM 88.5 y radio.unag.edu.ar. Continuamos con la segunda parte de este capítulo 116 de El Dulce Veneno de la Novela Negra, dedicado a dos escritores italianos, Santo Piacese y Massimo Carlotto. Cuando la vi entrar, con su costoso traje de chaqueta y su maletín de ejecutiva, supe enseguida que me iba a perder buena parte del concierto de Cooper Terry que estaba empezando en aquel momento. Solo el tenue resplandor de los anuncios de neón de varias marcas de cerveza iluminaba el interior del local donde me encontraba,
el Noise Bar Banale, un sótano transformado en el club más frecuentado de Padua, situado en el Portello, esa zona de la ciudad que fue durante un tiempo un orgulloso barrio de Lampa, convertido hoy en un poblado barrio dormitorio para universitarios de fuera de la ciudad. Cada 5 portales una pizzería, cada 10 una lavandería de autoservicio, y por todas partes montones de bicicletas oxidadas encadenadas a los postes de las señales de tráfico. Detesto que alguien me moleste mientras oigo buen blues, pero entonces era algo que me ocurría con frecuencia. Todos sabían que la única manera de encontrarme era dando una vuelta por los locales. Mi nombre no aparecía en la guía y nadie sabía mi dirección. Muchos años antes, cuando todavía era estudiante, mi casa del centro histórico estaba abierta a cualquiera que llamara a la puerta en busca de un sitio para dormir. Una noche llegó un tío con acento romano, con una bolsa de deporte y una cara que yo ya había visto en algún sitio. Nos detuvieron al amanecer. Él todavía está dentro. Yo le hice compañía durante 7 largos años. Para salir mejor parado habría tenido que firmar ciertas actas y reconocer determinadas caras. Preferí mantenerme callado. Ni siquiera me presenté al juicio. Dejé por completo solo al abogado de oficio, un tipo canijo, de vivaces ojos oscuros y vistoso mostacho. Los dos sabíamos que se podía hacer bien poco por mí. Jueces y periodistas me describieron como irrecuperable, pero yo no estaba ni con ellos ni contra ellos, sencillamente no tenía nada que decir. En la cárcel seguí ciego y sordo. Eso me convirtió en una especie de sabio, una persona respetable. Así, cuando había algún problema, iban a buscarme y yo hacía de mediador. Sus peleas de ampones no me importaban un carajo, pero las guerras internas en las que acababan de manera inevitable hacían que la vida de todos fuese más dura, incluso la mía. Cuando salí de la cárcel conservé la buena reputación. Un día vino a verme un abogado que no sabía cómo demostrar que su cliente, a pesar de haber sido acusado de atacar a un banco, era completamente inocente. Fue un trabajo limpio, sin problemas. Los verdaderos responsables se decidieron a proporcionar las pruebas de la inocencia del acusado cuando tuvieron mi palabra de que nadie descubriría su identidad. Desde entonces hago pequeños trabajos de investigación para toda la gente legal que necesita entrar en contacto con el mundo de los bajos fondos, con el dinero por delante, por supuesto. Todas ellas son buenas razones para que nadie supiera dónde vivía, ni siquiera los amigos. Sin embargo, no era difícil encontrarme, porque en el mundillo todos sabían que no me perdía nunca un solo concierto de blues. Así comienza La verdad del Caimán, de Massimo Carlotto. El protagonista, Marco Buratti, conocido como Caimán, no es exactamente un detective privado, no tiene licencia, pero se gana la vida haciendo algunos trabajos de investigación relacionados con ambientes marginales y delictivos. Vive en Padua, una ciudad ubicada en el noreste de Italia, a unos 40 kilómetros de Venecia. Cuando aún era un estudiante y estaba vinculado a un grupo de la izquierda extraparlamentaria, fue detenido por una acusación injusta y pasó 7 años preso. Antes de eso, era cantante de una banda de blues y tocaba el rawhorn, un instrumento de percusión metálico que tiene un aspecto semejante a una tabla de lavar la ropa. Al salir de la cárcel perdió las ganas de hacer música. Ahora solo la escucha mientras bebe Calvados, un coñac de manzana francés. Su sobrenombre, Caimán, proviene del grupo en que tocaba, los Old Red Alligators. Caimán es contratado por una abogada para ubicar el paradero de Alberto Magnanín, un preso que se encontraba en régimen abierto, o sea que salía de día de la cárcel a trabajar y volvía para dormir en la prisión,
y que ha desaparecido desde la noche anterior. Lo extraño es que al hombre, luego de una larguísima condena, le faltaba menos de un año para salir en libertad. Magañín había sido condenado a 18 años de reclusión por un crimen que no había cometido. Le atribuían haber asesinado a una mujer a navajazos cuando entró a su casa para robar. No había pruebas concluyentes, pero la evidencia circunstancial y el que fuera heroinómano bastaron para declararlo culpable. Su defensora quiere encontrarlo con urgencia, ya que evalúa que si el prófugo se entregara, el tribunal podría permitirle terminar su condena en régimen abierto. Al comenzar a investigar, Caimán descubre que Magañín mantenía una relación con una mujer, la profesora Piera Belli. Va a verla a su casa para tratar de ubicar al prófugo, pero nadie responde ni al timbre ni al teléfono. Como la puerta está abierta, Caimán entra a la vivienda y descubre que la mujer ha sido asesinada de una manera similar a la víctima del crimen por el que Magañín fue condenado. Ante la aparición del cadáver, la investigación se vuelve peligrosa. Caimán jamás usa armas. Cuando tiene que hacerlo, recurre a un amigo que conoció en la cárcel, Beniamino Rossini, un ex asaltante de furgones blindados que, pasados los 50 años, se retiró del crimen violento para dedicarse al contrabando. Le llamaba siempre que me encontraba metido en situaciones especialmente difíciles. Nunca me decía que no. Por amistad, pero no solo por eso. Para alguien que había crecido en la calle, que conoce todos los secretos, se trataba, digámoslo así, del placer de revivir las fuertes emociones de antaño. Queridas y queridos oyentes, no les voy a contar más del argumento, solo comentarles algunos detalles. Caimán tiene una visión escéptica del mundo, pero mantiene algunos valores éticos vinculados con su historia y la injusticia que le tocó vivir. Cuando encuentra el cadáver de la mujer se preocupa. Estaba furioso, no tanto por el asesinato en sí como por las repercusiones que la noticia iba a tener en el mundo carcelario. Imaginaba ya los titulares de los periódicos. Si un preso comete un delito mientras se beneficia de permisos penitenciarios, es el fin del mundo, y las consecuencias repercuten sobre todos los que están encerrados en la cárcel. Luego, cuando se convence de que Magañín, injustamente condenado, tampoco asesinó a la segunda víctima, sigue investigando por la identificación con su propia historia. Su amigo Beniamino no comparte esta decisión. Tú también eres el culpable ideal, estudiante sin matrícula, cantante de blues con el vicio de la copa, costumbres no del todo irreprochables y un montón de ideas raras en la cabeza. No se molestaron en averiguar si al menos tenías algo que ver con el tío que habías alojado en tu casa. Solo propusieron que te arrepintieras y enchironaras a gente que ni siquiera conocías. Dios, Beniamino, ¿dónde quieres ir a parar? A enseñarte un poco cómo es la vida, porque a veces te comportas como un pardillo. Mira cómo trataste a ese desgraciado. Desde el primer momento en que lo viste, lo acorralaste sin concederle un respiro. Te decía que era inocente y tú te reías en su cara. Ahora te sientes culpable, mierda por lo que hiciste, y quieres tranquilizar tu conciencia descubriendo al asesino, suponiendo que haya alguno. Pero olvidas una cosa, la justicia tiene sus reglas, y una de ellas es no desafiarlas en su propio terreno. Puedes intentar eludirla, pero nunca desafiarla. Esta cruzada tuya en busca del culpable es un lujo que puede costar muy caro, sobre todo si ponen la picota a maderos, magistrados y a todo su séquito. Métete en la cabeza que no estás limpio, que no puedes permitirte ponerte en el papel de ciudadano indignado. Los tipos como tú y como yo siempre parecemos culpables. Somos la escoria de la sociedad. Nos pueden hacer triza, como y cuando quieran. Pese a su mirada crítica, Beniamino no abandona a Caimán. Lo sigue acompañando en la investigación.
pero creo que este es un momento ideal para pedirle al operador Sergio Reynoso que ponga un blues de los que escucha el protagonista. I jumped in my bed and I turned out my light. I dreamed I was on planet Mars just the other night. I had a conversation with the head marching up there. He said, far as I know, Red, there ain't nowhere I wanna know. What do you do down there? Yes, I wanna know if I should go. Should I pay out that rocket fare? I reach in my pocket, now I pull out a chitlin. The Martian stood there watching. Hello, Red was steady nibbling. You know his eyes popped open. You ought to heard him scream when I let him taste some pig feet and some collard greens. I said, that's what I do down there. Yes, that's what I do. And I came up here especially to bring a little soul to you. I told the Martian of how I could plant women on my farm and how they would grow tall and sweet and have lots of charm. I told him that I got women I ain't even planted yet. And if I knew that you would be here, would have bought a bushel and a bed. That's what I do on earth. That's what I do down there. That's what I do down there. I'm gonna do the same thing up here. Then the Martian looked at me and said, see them craters and them hills? They're made out of things you call $100 bills. We plant them in the summer, dig them jokers up in the fall, paste them together with Martian glue and get rid of them all. That's what we do up here. I know you don't do it on earth. That's why I asked you, Lieutenant Red, what would my trip on earth be worth? Then I told Mr. Martian about a man they call Uncle Sam. He coming up here soon, son, right where I am. He gonna tax him their craters. He gonna tax him hills. He gonna tax him things you call $100 bills. That's what he do down there. And he gonna do the same thing up here. I hope you know just what I mean. Told you about it. That's Red's new dream. That's my new dream. Antes de la música, que fue Red's New Dream por Louisiana Red, les contaba que Caimán sigue investigando contra la opinión de Beniamino por razones relacionadas con su historia personal. Desde el punto de vista dramatúrgico, esto es difícil de sostener. Siempre surge la objeción. Si es tan peligroso, ¿por qué no se aparta del conflicto?
Sin embargo, a medida que se desarrolla la historia, apartarse ya no es una opción. Caimán y Beniamino descubren la trama que está atrás de los asesinatos y esta involucra directamente a sectores poderosos de la ciudad que se valen de una banda de delincuentes vinculada a la camorra napolitana para eliminar a cualquiera que los ponga en peligro. Caimán y Beniamino deben entonces seguir adelante y pelear para proteger su vida. Solo cuentan con su propio coraje e inteligencia y la ayuda circunstancial de Max Memoria, un ex integrante de los grupos de la izquierda extraparlamentaria de los años 70 que se ocupaba de la contrainformación y que desde entonces sigue fugitivo de la justicia y mantiene aún su estructura de espionaje. Max Memoria vende o regala información solo si el uso que se haga de ello coincide con sus ideales. La verdad del Caimán es una muy buena novela, pero un aspecto muy interesante es la relación entre el libro y la historia personal de su autor. Máximo Carlotto nació en Padua en 1956. En su juventud militó en un grupo de izquierda extraparlamentaria llamado Lucha Continua e investigaba la relación entre la policía, los grupos fascistas y el narcotráfico. En 1976, con 19 años, mientras salía de la casa de su hermana, escuchó el grito de una mujer pidiendo ayuda. La voz provenía de una casa cercana. Entró y se encontró a Maguelo, una joven de 25 años que agonizaba tras recibir 59 puñaladas. Me asusté y salí corriendo, relató. Hablé con el abogado del grupo. Me recomendó ir a la policía a contarlo. Fuimos a los Carabinieri. Antes ya habían decidido que era culpable. En un primer proceso fue absuelto por falta de pruebas, pero tras la apelación lo condenaron a 18 años de prisión. Carlotto se fugó. Primero a Francia, donde siguió investigando junto a un grupo de exiliados de diversos países los mecanismos, las técnicas y las estructuras de la represión policial. Y luego siguió a México, pero allí fue capturado y extraditado a Italia. En 1989 comenzó la revisión del caso y en 1991 fue condenado a 16 años de prisión. Fue un proceso lleno de prejuicios políticos, relató. La clave era un pelo que se halló en la mano de la mujer. Como en Italia no había pruebas de ADN, se guardó la muestra en un cofre blindado. Cuando llegó el ADN y abrieron el cofre, el pelo había desaparecido. En total, Carlotto pasó 7 años en la clandestinidad y otros 7 en la prisión. Le armaron 11 procesos y 86 juicios. Su libertad fue reclamada en una campaña internacional donde participaron políticos e intelectuales, desde Jorge Amado a Norberto Bobbio y Massimo D'Alema. En un nuevo juicio, en 1993 fue absuelto, pero el juez no firmó la sentencia porque había cambiado el Código de Procesamiento Penal y él no sabía si aplicar el nuevo código o el antiguo. El escritor relata que el magistrado preguntó al Constitucional. Le dijeron que el nuevo, pero para entonces ya se había jubilado y no pudo firmar. Tras 48 días más de cárcel, el 7 de abril me llegó, sin haberlo pedido, el indulto del presidente Oscar Luigi Scalfaro. Un detalle más. En 1996 el escritor viajó a Buenos Aires y allí descubrió que estaba emparentado con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Vamos a bailar de lo lindo esta noche, comenzó el marinero. Lo miré en silencio. Había elegido el largo y sobre todo desierto pasillo de popa con la esperanza de poder pasar la noche en paz. Pero debía tener el aspecto de alguien que necesita compañía, porque recién llegado, en absoluto desanimado, se había sentado enseguida a mi lado. Una vez más,
Las olas elevaron el barco y lo obligaron a permanecer suspendido unos instantes en el vacío antes de que la proa se sumergiera de nuevo. ¿Lo ve? ¿Nota cómo cabecea? Continuó. Hace 10 años que trabajo en esta línea, me conozco el mar como la palma de mi mano y veo el vuelo cuando tiene intención de fastidiarnos la travesía. Llegaremos con 2 horas de retraso como mínimo. Asentí con la cabeza para darle a entender que me hacía cargo de la gravedad de la situación, pero no me interesaba en absoluto tener más información al respecto. Tras unos instantes de silencio, se marchó visiblemente molesto. Este es un fragmento del primer capítulo del El misterio de Manja Barche, la segunda novela de Carlotto sobre el caimán. El protagonista y su amigo, Beniamino Rossini, han debido exiliarse de Padua, ya que su vida corría peligro por su investigación anterior. Encontraron refugio en Córcega, isla perteneciente a Francia, gracias a la ayuda de un contrabandista amigo de Beniamino. Sin embargo, Caimán debe cumplir con un encargo de un abogado en Cerdeña, la vecina isla italiana. El viejo penalista se quitó las gafas y apoyó los codos en el escritorio. Tony, mi hijo, es prófugo desde hace más de 5 años por motivos políticos. Como usted, lo condenaron por pertenencia a una banda armada. La diferencia es que él sí formaba parte efectiva de uno de esos grupos, a los que se les ha metido en la cabeza cambiar al mundo con las armas. Una especie de reproducción local de las Brigadas Rojas. El típico arrepentido lo fastidió a todos. Hace 2 años que no sabemos nada de él, y su madre está muy preocupada. La investigación es compleja. Caimán y Beniamino descubren una red delictiva vinculada al crimen organizado y al poder económico y político que se extiende por Cerdeña y Córcega. Al igual que la novela anterior, la trama es apasionante. El ciclo de Caimán se compone de 10 novelas, pero solo estas 2 están traducidas al castellano. Fuera de esta serie hay otros 3 libros de Carlotto publicados en nuestro idioma. Bueno, queridas y queridos oyentes, llegamos al final de este programa y como siempre nos despedimos con música. En este caso, Sergio Reynoso nos va a poner un blues mencionado en una de las novelas de Caimán. Vamos a escuchar a Al Smith haciendo Nighttime is the Right Time. Los saludo y les agradezco. Nos encontramos en el próximo capítulo de El dulce veneno de la novela negra. You know the night time is the right time. You ought to be with the one you love. You know the night time is the right time. You ought to be with the one you love. You know the night time is the right time. You ought to be with the one you love. Baby, 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 yeah, yeah, baby, 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 come on, baby, because the night time is the right time. You ought to be with the one you love. Keep me, keep me, keep me, keep me satisfied. Keep me, keep me, keep me, keep me satisfied now. Because the night time is the right time. You ought to be with the one you love.
you ought to be with the one you love. You know the nighttime is the right time. You ought to be with the one you love. You know the nighttime is the right time. You ought to be with the one you love. Baby, 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 yeah, 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 baby, 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 come on to me, baby, because the nighttime is the right time. You ought to be with the ones you love. Hold my hand, hold my hand, hold my hand. Tell me you understand. Hold my hand now, hold my hand, hold my hand. Tell me you understand. Because the nighttime is the right time. You ought to be with the ones you love. I feel alright, I feel alright, I feel alright. Yeah, yeah, I feel alright now. I feel alright, I feel alright. Yeah, yeah, yeah. Because the nighttime is the right time. You ought to be with the ones you love. One more time.